Y tenemos también a Helge Arends, él es también licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Bremen, tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Libre de Berlín y es candidato a doctor y desde el 16 se desempeña como director del programa Iniciativa Agenda 2030 de la GIZ aquí en México. Entonces ahí está. Helge. La GIZ, para los que no sepan, es la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, por siglas en alemán es GIZ, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar y para esto le voy a dar la palabra justamente a Helge para que nos dé sus palabras de bienvenida. Por favor, Helge. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Y siempre me encanta escuchar mi ciudad, Bremen, que es una pequeña ciudad en Alemania, escuchar aquí en la gran ciudad de México. Pues me da mucho gusto darles la bienvenida en nombre de la Cooperación Alemana. Como Francisco ya comentó, yo soy el director de este proyecto de cooperación que estamos realizando en conjunto con la Oficina de la Presidencia en materia de la implementación de la Agenda 2030, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos que sí se ha logrado este gran logro de crear en todos los estados algún mecanismo de seguimiento de la Agenda 2030, nosotros en conjunto con el Estado de Colima, que está gestionando esta comisión de la Agenda 2030 de la CONAGO, cómo la cooperación alemana pueda acompañar este gran proceso, ¿no? Y por eso nosotros empezamos en conjunto a diseñar esta serie de capacitaciones o de diálogos en materia de la Agenda 2030 con básicamente dos objetivos. Un objetivo es básicamente fomentar una alianza entre nosotros, entre los que están realmente llevando esta agenda al nivel subnacional y empezar con un diálogo sobre oportunidades de la agenda, pero también, por supuesto, sobre retos de implementación de la Agenda 2030. El segundo objetivo es compartir algunas ideas y impulsar algunas reflexiones concretas sobre partes de la Agenda 2030. La Agenda 2030, como sabemos, tiene muchas dimensiones, desde la planeación hasta el monitoreo, hasta el financiamiento. Pues ahí queremos en esta serie de las diferentes sesiones, digamos, profundizar estos temas con ustedes. Esto es la idea. Hoy mismo es el inicio, es el arranque, va a ser una sesión más de, digamos, por un lado, dialogar y también de discutir los conceptos fundamentales y básicos de la Agenda 2030. Muchos de estos ya van a conocer, es claro, pero es más bien para estimular la reflexión sobre la situación en las diferentes regiones de México. Pues esta cooperación, digamos, o esta serie de capacitaciones forma parte de una cooperación más grande que tenemos con la Oficina de la Presidencia, donde nosotros estamos acompañando los procesos de institucionalización de la Agenda 2030, en particular con respecto al Consejo Nacional, pero también al nivel subnacional. Por eso estamos hoy aquí, y también la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es un tema que estamos trabajando, ¿no? Y la segunda parte es más bien trabajar en perspectivas estratégicas, ¿no? Un tema que seguramente Paulina también va a mencionar es el desarrollo de una estrategia nacional, donde Alemania tiene varias experiencias y también hubo un gran interés en México y sí se ha avanzado bastante. La tercera parte es cómo se puede fomentar y cómo nosotros desde la cooperación alemana podemos contribuir de alguna manera a diálogos multiactores entre diferentes partes de la sociedad y del gobierno. Pues entonces agradezco mucho esta cooperación con la Oficina de la Presidencia, con el gobierno de Colima, su interés y participación en este evento, y estoy muy interesado en las discusiones que vamos a tener ahora. Pues me da mucho gusto y bienvenidas y bienvenidos. En primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros el organismo de cooperación alemana ha sido una clave, pues no solamente fundamental, sino un gran pilar para que la implementación de la agenda se dé con mayor claridad, pues también ellos, desde la parte de traernos esas buenas prácticas de Alemania, de compartir también cómo ellos han avanzado con esta agenda, nos ha permitido tomar esas buenas ideas e implementarlas al contexto nacional. Me gustaría, levantando la mano, ¿quiénes son nuevos en sus estados
con respecto a la implementación de la agenda? ¿O todos ya tenemos desde hace tiempo? ¿Monterrey es uno? ¿No? Yucatán, perdón. Ah, ok. Nayarit, Quintana Roo, Coahuila y son 4. Bueno, como estamos aquí, 4 nuevos, voy a hacer un breve repaso nada más de cómo llegamos a donde estamos ahora, muy rápido. A diferencia de los ODM, los ODS han avanzado con mayor agilidad porque ya tenemos todas estas lecciones aprendidas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en donde nos tardamos como país cerca de 8 a 10 años para poder empezar a implementar los mismos, en donde si recordamos eran 8 objetivos, 21 metas y 70 indicadores. México se quedó con 21 metas y 51 indicadores y al final prácticamente se tuvo un 84.3% de cumplimiento de estos 51 indicadores con respecto a los que originalmente habían aceptado. Hubo muchos logros en materia de mejoras en la cuestión principalmente social, que era el enfoque fundamental de los ODM, porque como recordamos fueron los que prácticamente sentaron la base para decir, si reducimos un poco las desigualdades sociales, entonces tendremos un camino un poco más sencillo para la implementación de los ODM con las otras 2 dimensiones, que es la económica y la ambiental. En este sentido, como ustedes ya saben, son 193 los países los que se suman a esta agenda, México siendo uno de ellos, y al momento de nosotros revisar cómo están constituidos los ODS en esta nueva agenda, encontramos que gran parte de ellos están vinculados con la inclusión social. Muchos de los estados le han dado una importancia muy grande a esto, y también las Secretarías de Desarrollo Social, porque si lo pudiéramos tomar como una cuestión de cuánto se debería invertir en la cuestión de las 3 dimensiones de acuerdo a los ODS, si los tomamos a los 17 como un todo, pues tendría que ser 58 centavos por cada peso invertido, debería de estar enfocado a la cuestión social. Pero entendemos también que las otras dimensiones tienen el mismo peso, y más porque todos los ODS son transversales y tienen la misma importancia, pero de todos modos en nuestra territorialidad como estados y como municipios, o los municipios que pertenecen a nuestro estado, ellos también levantan la mano y dicen, bueno, es que yo tengo problemas mayormente en el área de agua y saneamiento, o yo tengo problemas principalmente en la cuestión de manejo de residuos, que aun cuando tomen o acepten todos los ODS, su foco principal de atención van a estar enfocados en quizá 4 o 5. Les estamos diciendo que no se vayan nada más por priorizar con base a sus problemas, sino que se vea todo como esta cuestión holística, y entonces para ellos fue muy sencillo cuando identifican en dónde es su participación. Todos los municipios y los que principalmente hoy en día ya tienen un órgano de seguimiento y evaluación, que son los OCE a nivel municipal, que ya tenemos 300 a nivel nacional, de cerca de 2.600 municipios, pues quiere decir que todavía a nivel municipal nos queda mucho por avanzar. Si bien ya todos los estados tienen un órgano de seguimiento e implementación, que es la representación de todos ustedes aquí, y son 27 estados de 32, todavía nos faltan 4, entonces a nivel municipal es donde tenemos que trabajar más, y entendemos la complejidad de aquellos estados que tienen más de 500 municipios, como el caso de Oaxaca. En el caso de Colima pues es más sencillo, son 10, y prácticamente ya todos los 10 firmaron convenio de colaboración con respecto a la agenda, pero sí ellos son muy puntuales en establecer que sus focos de atención en su aportación a la agenda perdón, va a ser con base en sus problemáticas. Y también con base en esas problemáticas hemos encontrado que, derivado de toda la integración, cómo se empezaron a gestar los diferentes grupos tanto en Presidencia de la República como el líder a nivel nacional con el Consejo Nacional de la Agenda,
dentro de la CONAGO para la participación de todos los estados, el propio INEGI que hizo su transición de los ODM a los ODS y tiene este organismo especializado que ahora es el que está agregando cada vez más indicadores con estándares internacionales para que nos podamos medir. El propio Senado de la República, los organismos de la sociedad civil que a través del apoyo del GIZ con Presidencia de la República, el propio Indesol, se llevaron a cabo esos 6 diálogos que ustedes ya conocen porque algunos estados fueron sede, y donde los organismos de la sociedad civil participaron, levantaron la mano y dijeron: nosotros también queremos estar en la mesa sentados dentro de los órganos de seguimiento de los estados para poder saber cómo vamos y también nosotros qué nos toca y cómo podemos participar. Esta fue la estructura, y lo pongo de esta forma porque más adelante vamos a ver cómo ya queda la estructura de todo este seguimiento de la agenda. Esta fue la estructura inicial, simplemente viendo cómo cada una de las partes, perdón, se me pasó la parte empresarial, le quería abonar a la agenda. Posteriormente entramos a lo que era el arranque por parte de la CONAGO, y a partir de ahí hemos encontrado estados que han liderado muy bien estos trabajos. Uno de ellos es Puebla, el otro es Zacatecas, que me permitió recibir por parte de ellos y para entregarles a ustedes un reporte de cómo van en la implementación de la agenda, las sesiones que han llevado a cabo en sus diferentes organismos, en su órgano de operación, y decirles que como estado que tiene la comisión, no es que digamos que estamos nosotros tanto a la vanguardia, también tomamos esas buenas prácticas de otros estados y nos estamos empezando también a decir, bueno, si aquí les funcionó de esta forma en Zacatecas, ¿por qué no implementarlo así en Colima? O si Puebla, por ejemplo, que ha hecho una gran unión con la UNESCO para la cuestión de, ahora sí que enfocar a las niñas hacia la ciencia, y ya tienen un libro específico con respecto a ello, ¿por qué los demás estados no nos también enfocamos a que en el cumplimiento de las metas podamos encontrar esos nichos que nuestros estados tendrían un mayor impacto? Entonces, la comisión se dio a la tarea prácticamente de llevar a la vanguardia a los estados en dotarlos de información desde el principio, la orientación en la constitución de los organismos de seguimiento y posteriormente la vinculación con el GIZ y con Presidencia. Como todos ustedes saben, pues están los 32 órganos de seguimiento e implementación en todos los estados. Hay estados que lo hicieron en un acto en donde nombraron a cada uno de sus representantes, hay otros estados que lo hicieron por decreto nada más, pero está establecido ya en su marco jurídico, y esa era la parte fundamental que tenía que arrancar en todos los estados, desde nuestro marco jurídico. Si desde nuestras leyes de planeación estos órganos tienen validez, porque esto es lo fundamental, que trasciendan las administraciones públicas, los 6 años o los 3 años de los municipios, esto debe de trascender. Nosotros en Colima estamos tratando de meter ahí un candado en la ley de planeación para que la siguiente administración pues también le dé seguimiento a lo que son las cuestiones de la Agenda 2030 y no queden los trabajos truncados. Pero por otro lado también estamos buscando que la sociedad civil se apodere de ellos para que independientemente quién llegue en la próxima administración haya un seguimiento. Finalmente, la cuestión de la plataforma de los indicadores globales y nacionales, todavía estamos trabajando en ello. Nosotros nos comprometimos hace prácticamente un mes de generar una matriz, enviarla a todos los estados y recabar cuántos indicadores en cada estado se van a implementar con respecto a los indicadores globales. México tiene 65, a nivel nacional tenemos otros 52, pero son 100% nacionales, todavía no están elaborados con una metodología y estándar internacional que nos permitan medirnos con los indicadores globales que tiene la agenda, pero el organismo especializado del INEGI es quien está llevando esta labor, pero queremos saber cómo van todos los demás estados. Entonces, desde aquí también ofrezco una disculpa a Presidencia por no tener todavía eso listo. Estábamos pasando por una serie de comparecencias en el gobierno estatal por el nuevo congreso que los nuevos miembros de Morena, y entonces la verdad sí fue un proceso muy pesado, pero no es una excusa y la siguiente semana se los estaremos enviando, así como han recibido los diferentes paquetes de información
en todo ese transcurso. Entonces, finalmente, a lo que quiero llegar es, después de la alineación presupuestal que muchos estados ya hicieron para el próximo año, si recuerdan cómo lucía el disque organigrama inicial, ahora sí es como está el actual, donde ya hay un Consejo Nacional, está el Comité de la Estrategia, que son principalmente miembros de la CONAGO, o las diferentes comisiones de la CONAGO que tienen que ver con las dimensiones económicas, ambientales, sociales de la agenda, el Comité de Seguimiento y Evaluación, que es el del INEGI, y la participación de la sociedad civil, órganos empresariales y todas las demás dependencias del gobierno federal que están liderando cada uno de los ODS. Entonces, por mi parte, decirles que como Estado que encabezamos esta comisión, pues hemos estado muy activos en coordinación siempre con Presidencia y con el GIZ, y para nosotros sí es fundamental recalcar hacia dónde vamos y lo que buscamos, y que también estamos dispuestos a compartir las buenas prácticas, porque esa es la otra parte de la apropiación de la agenda. La agenda no es una cuestión, es como tener dos cuadriláteros, ¿no? En un cuadrilátero está la escena política y en el otro cuadrilátero está la Agenda 2030, que no tiene nada que ver con esta cuestión política, es una aportación de nuestro país, de nuestros municipios y de nuestro estado a la humanidad, y eso es lo que queremos principalmente, y es lo que a la gente le gusta escuchar, porque saben que no vamos ahí a perder el tiempo, estamos ahí para generar acciones que en realidad puedan provocar un cambio positivo en cada uno de los 17 ODS. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria, y ahora le damos la palabra a la maestra Paulina Terrazas. Como les comentaba antes, ella es coordinadora nacional de la Agenda 2030 en la Oficina de la Presidencia de la República. Paulina. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. De veras, ojalá todos los viernes en la mañana fueran como este. Estamos muy emocionados y muy contentos de que esta conversación exista, porque a partir de este tipo de conversaciones podemos convertir algo que parece muy lejano a veces, ¿no? Parece que de la ONU a los municipios hay mucha distancia. Y la verdad es que hemos descubierto a veces incluso que de Los Pinos a los municipios hay mucha distancia. Y todo lo que hemos tratado de empujar estos últimos 2 años, 3, y desde luego CICO como administración tiene que ver con cómo acortamos esa distancia. Entonces, de veras sean muy bienvenidos. Nuestro agradecimiento tanto a la GIZ como a través de Valeria, al gobierno de Colima y a la Conferencia Nacional de Gobernadores es infinito. O sea, estamos aquí, tenemos estas dudas y estos problemas y estos avances gracias en buena medida a que estas dos personas que ven ahí sentadas han empujado día y noche, en momentos fáciles y en momentos difíciles, esta agenda. La razón por la que el presidente de la República instruyó que la subjefatura de la oficina y que la oficina se encargara de coordinar esto tampoco es aleatoria. Tiene mucho que ver con que sabemos que los retos de este tema implican a todas las entidades, ¿no? Y dependencias de la Administración Pública Federal, pero de poco servirá que tengamos a nivel nacional el panorama si no somos capaces de convertirlo en herramientas para cada presidencia municipal, ¿no? Entonces, ese es el tamaño del reto. Les cuento de mil amores en qué vamos, cómo hemos aprendido, en dónde estamos. Pero la verdad, lo que más nos interesa del día de hoy también es escucharlos, escuchar las experiencias, las inquietudes, pensar juntos en cómo le hacemos, porque al final de lo que estamos hablando es de una respuesta posible a cómo nos imaginamos el futuro. Y cómo hacemos que eso que nos imaginamos, en lo que por cierto hay consenso global, internacional, municipal, estatal, sectorial. Difícilmente si alguien dijera, oigan, ¿ustedes creen que la humanidad se puede poner de acuerdo en qué quiere? Difícilmente uno pensaría, pues la verdad sí. O sea, ¿no? La apuesta sería, puta, la humanidad completa, ¿de acuerdo? Y luego si lo llevamos a cada uno de los niveles, ¿no? ¿Creen que el Estado mexicano se puede poner de acuerdo en qué quiere? Y los partidos políticos, ¿no? Es complejo. Y sí, estamos de acuerdo en qué queremos. Y entonces eso profundiza el nivel de debate y de diálogo. A que el problema sea, bueno, entonces, ¿cómo lo logramos? Y si ustedes los ven, hay la gran, sí, problemas de la Matrix, sí, ya, muy bien. Sí. Si ustedes ven los 17 objetivos, pareciera a veces que estamos hablando del hilo negro porque la Agenda 2030 está de moda, pero si los vemos a detalle, pocos son verdaderamente nuevos. O sea, estos temas son los temas de siempre en los que todos ustedes han trabajado. ¿Cuál es el reto? ¿Dónde viene la revolución del desarrollo sostenible? ¿De qué se trata? No de empezar a pensar en pobreza, pues si llevamos como país pensando 100 años, quizá 500. ¿No? En la pobreza y en cómo acabar con ella, en salud, educación de calidad, agua, ¿no? Eso no es nuevo. Lo que es nuevo y lo que es verdaderamente transformador es cómo pensamos en todas esas cosas al mismo tiempo.
¿Cómo le hacemos para que todo lo que estamos tratando de pensar y reflexionar y reconvertir en pobreza se vincule con las alianzas para lograr los objetivos o con los ecosistemas? ¿Cómo le hacemos para que las 3 dimensiones del desarrollo, pensamos ahora que el desarrollo social, económico y ambiental, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que eso en la práctica signifique algo? Las 3 dimensiones del desarrollo juntas. ¿Cómo le hacemos para que toda nuestra política social se trate también del medio ambiente y también de la economía? Y si se fijan ahí, empieza la complejidad y lo más interesante de la discusión. O sea, si empezamos a repensar que todo lo que tenemos, desde la formación que tenemos como profesionistas o funcionarios, viene pues de una dimensión, si acaso de 2. Difícilmente, casi ninguna persona tiene formación y claridad y profundidad en las 3, es normal, ni nuestro sistema está hecho para ello, ni se nos había ofrecido como humanidad, como país, como entidad. Y ahora sí, ¿no? Entonces, la otra gran revolución de la Agenda 2030 es que la discusión del desarrollo ya no es ni de un solo sector, ni de un solo nivel. ¿Qué pasa? ¿No? Históricamente era, pues los temas de desarrollo son como los temas de países pobres, etc. Pues no, en realidad los temas de desarrollo son de países ricos también. Y entonces el asunto de que nadie se quede atrás en la práctica, lo primero que implica es visibilizar las brechas. Entonces no hablamos solo de pobreza, hablamos de pobreza en un municipio, en una población, en una condición, etcétera, etcétera. Y sabemos también ahí que tenemos pues presupuestos, políticas públicas e historias que no necesariamente traen ese enfoque de visibilizar y menos de atender las brechas. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de combatir un poco esos avances, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es ¿cómo interactúan las 3 dimensiones? ¿Cómo se vincula lo social con lo mental y lo económico? ¿Y cómo hacemos que nuestros esfuerzos en cada uno no se contrapongan, ¿no? Y no empeore a una cosa por mejorar la otra? La segunda pregunta se va volviendo un tema más complejo, pero es ¿cómo le hacemos para incrementar la influencia de la utilidad de la evidencia? ¿Por qué? Este es un compromiso de Estado que tiene que permanecer en el tiempo. O sea, nos quedan 3 semanas de trabajo y somos verdaderamente los más orgullosos de decir que este trabajo está hecho para que se quede y para que sirva. No es un asunto de esta administración. Con todas las cosas increíbles que podemos contarles y con todas las complejidades y retos de esta administración, esto por mucho empieza antes y se queda después de nosotros. Y de eso se trata también. Entonces, cómo el trabajo que hemos hecho y cómo las semillas que hemos sembrado tienen que nutrir eso, pues es un poco también el asunto, ¿no? Cómo construimos un barco del que nos vamos a bajar, pero el barco es tan sólido y tan importante que se queda y da igual. Y no nos importa el asunto en términos de quién va a decir que qué están haciendo, si la oficina de la presidencia… Da igual, la causa nos trasciende por mucho a nosotros como equipo y como personas y como funcionarios, ¿no? Y pocas causas y de pocas cosas podemos decir algo tan complejo y tan profundo como eso. Por supuesto que es una decisión del presidente, en el sentido en que nos toca, pero también es cierto que es una decisión que se queda. Los grupos legislativos están ahí y ustedes saben además que los partidos políticos, todos los partidos políticos en todas las plataformas está Agenda 2030. Lo que nosotros nos poníamos a pensar a la luz del tiempo es, no necesariamente todos sabemos qué hacer con eso, ¿no? O sea, y no hablo en términos de partidos, sino en general, la humanidad, porque cuando llegamos con unas preguntas difíciles a los foros internacionales, lo que nos pasa es que nos dicen, ay, qué bien que México ya tiene esas dudas. Oigan, pero ¿por dónde empezamos la priorización de toda la matriz de políticas públicas? ¿Y cómo financiamos el desarrollo? ¿Y cómo reconvertimos? ¿Y será mejor tener las discusiones que teníamos, ¿no? Y siempre eran, ¿será mejor tener un nuevo espacio que se trate de desarrollo sostenible? El propio Consejo Nacional, ¿no? Y los equivalentes en cada una de sus entidades y en cada uno de los municipios, ¿no? Las famosas OSI. ¿Será que es mejor tener unas OSI aparte o que deberíamos de tomar discretamente los copladems de todo el país? Por ejemplo, ¿no? O sea, uno de los debates es cómo le hacemos para que sea útil, cómo convertimos esos espacios y ese compromiso político que ya está. O sea, más allá de la foto de la y los 31 gobernadores en su momento y los próximos, con los 17 objetivos, ¿cómo le hacemos para que ese espacio de planeación tenga por lo menos una pasada de reflexión de la sostenibilidad que además sirva para potenciar lo que ya está pasando? Porque tampoco es que haya nuevo dinero. Nosotros llegamos en alguna ocasión a los municipios y nos preguntan, ay, qué bien que vienen de presidencia, ¿y qué traen? ¿El ramo 33? ¿No? ¿Un pedacito nuevo de dónde? ¿Cuánto dinero traen para la Agenda 2030? No, pues solo traen la causa. Solo traen la causa sin dinero, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hace uno con las causas sin dinero? O en realidad tenemos todo el presupuesto. El riesgo grande siempre es la simulación. ¿Por qué? Cuando observamos la matriz de política pública nacional o estatal o municipal, y cuando observamos el PEF, hicimos un primer ejercicio de alineación súper serio con el presupuesto, ¿y qué descubrimos? ¿Qué creen? Pues que todo lo que hacemos tiene algo que ver con algún objetivo.
Entonces, en esa lógica, el status quo es, bueno, pues entonces ya no hagamos nada, ¿no? Tengamos este PEF y en 2030 amaneceremos con todo eso hecho. ¿Por qué? Pues porque ya todo lo que hacemos tiene algo que ver con alguna de estas partes. Pero es al revés, porque si hacemos la tendencia de cómo estamos en todo eso, pues en realidad descubrimos que nada de lo que estamos haciendo quizá, o poco, está incidiendo de verdad. Entonces, entre ese margen de no hacer nada y hacerlo todo, pues ¿dónde nos vamos como moviendo? ¿De qué se trata todo? Pues del ciclo de política pública y de un tema que además en 2018 a veces hasta nos da vergüenza decir. Seguimos defendiendo la evidencia como insumo para las decisiones de política pública. Esto parece una agenda casi vieja, ¿no? O sea, que a estas alturas del mundo y del país y de las entidades y de nuestras circunstancias políticas distintas, tengamos que decir, oigan, por cierto, también importa saber qué está pasando en la realidad, ¿no? Señor presidente, con todo respeto, señor gobernador, señora secretaria, además de todo lo que estamos pensando, también sería bueno saber si eso que estamos tratando de hacer y de inventar funciona, ¿no? ¿O no? Y si nuestra matriz, ¿no? o nuestros esfuerzos van a llegar a buen puerto o no, y qué de lo que estamos haciendo funciona mejor y a dónde se tendría entonces que ir el presupuesto de verdad, ¿no? Entonces, planeación, presupuestación, instrumentación, evaluación. La buena noticia, ya no los quiero aburrir, pero la buena noticia es, tenemos una excusa que es jurídica, por el consenso político tan amplio que el artículo 5 de la ley, el artículo 5 transitorio de la ley de planeación que modificamos dice que México por primera vez en su historia puede planear a 20 años. Y que las recomendaciones del Consejo Nacional se ponen a disposición de los próximos 2 procesos de planeación. ¿Eso qué significa? Y al rato les vamos a repartir por ahí la estrategia nacional, que es pues sin duda nuestro recién salido del horno más complejo bebé en la historia. Nada que hayamos hecho como servidores públicos ha sido tan difícil de hacer como ese libro, ya lo verán. Tiene una cantidad de disenso infinita, contenida, ¿no? Y tiene una cantidad de participación, primero desde los servidores públicos y luego desde sociedad civil, privada. O sea, la discusión y abrir la conversación con evidencia ha sido verdaderamente un reto inédito. Y nadie sabía cómo hacerlo porque nadie lo ha hecho. Por eso les digo que es un referente, que México es un referente a veces de las preguntas raras, porque era como, bueno, ¿y cómo le hacemos mejor para implementar? Pues ¿quién ya implementó y ya lo logró? Pues nadie, ¿no? Entonces teníamos de pronto, oye, Helge, ¿qué está pasando en Alemania, no? Decía, pues básicamente es la misma discusión. ¿Qué está pasando en los países, no? Y íbamos a la CEPAL y decíamos, bueno, ¿qué está pasando en Cuba? Lo mismo, o sea, las discusiones de desarrollo están ocurriendo en el mismo lugar y no hay contrafactual. No sabemos si lo que estamos haciendo es lo que funciona o no. Y no lo vamos a saber hasta que nos amanezca el 2030 tal vez, pero entonces lo que sí tenemos es la capacidad de repensar todo lo que estamos haciendo a la luz de qué es lo que funciona más. Y con ese artículo 5 transitorio, pues nosotros tenemos la obligación formal, que por suerte logramos cumplir, no fue fácil, de poner a disposición todo lo que hemos aprendido de los próximos 2 procesos de planeación. Y por supuesto ya tocará a la propia planeación democrática nacional ver qué de eso retoma y no, y qué de eso es útil. Pero tendríamos que seguir profundizando y profundizando eso hasta que lo logramos convertir en una agenda que sea verdaderamente práctica, ¿no? Y no solo conveniente políticamente, no solo estratégica, no solo guapa para las fotos, sino verdaderamente útil. Entonces, no entro mucho a detalle, les vamos a dejar por supuesto toda la información de todo lo que tenemos, algunos avances importantes de todo esto, que es lo que ha hecho a nivel nacional. Tenemos una gran cantidad de cosas, todo lo que hemos hecho de trabajo está para que les sirva a ustedes también. Y de poco servirá si no logramos cerrar la pinza hacia donde verdaderamente ocurren las necesidades y el desarrollo, que es en lo local. Ustedes lo saben mejor que nosotros, pero sepan que sí lo tenemos claro. O sea, sí sabemos que de poco sirve tener todo el panorama nacional si no somos capaces de aterrizarlo bien. Y al final, todo esto también depende de que los grandes sectores que se veían como aislados de la discusión de desarrollo sean parte. Ya hemos aprendido muchísimo, no tienen idea cuánto hemos aprendido las y los funcionarios públicos de sociedad civil, de la iniciativa privada, de la propia academia, que de pronto tiene información valiosísima. Y aún así es complicado, o sea, es complicado sentar y decir, oigan, pues yo llevo 5 años defendiendo un programa, ¿no? Un programa presupuestario, a esto me dedico, y no es esa la pregunta que estamos haciendo. La pregunta no es qué te enorgullece y a qué te has dedicado toda la vida y qué quieres hacer. La pregunta es qué se necesita hacer. Tengas o no en este momento el presupuesto, el marco normativo, el equipo, las condiciones, pues esa es otra pregunta. Sabemos que a veces falta todo lo demás. Pero si ni siquiera podemos tratar de plantearnos la pregunta de qué se necesita hacer en cada municipio, en cada espacio, en cada territorio, pues imagínense. Por lo menos debemos, lo que intentamos a nivel nacional y lo que les vamos a entregar es la respuesta a esa pregunta. Oigan, independientemente de lo que hemos hecho y a lo que nos dedicamos y para lo que tenemos presupuesto y lo que nos encargaron los jefes, ¿qué se necesita hacer en ese sector, en ese asunto?
¿por dónde está la cosa? Entonces, les dejamos toda esa información, pero lo que sí les quería decir es que estamos muy atentos y muy emocionados de la conversación, porque sabemos que muchas de las experiencias y muchas de las reflexiones que ustedes traen el día de hoy a la conversación son la clave, no solo para México, sino también para el mundo, de cómo aterrizar el gran compromiso con la humanidad, ¿no? El gran compromiso de Estado, pero sobre todo, dicen los internacionalistas, el triunfo más grande en la historia del multilateralismo. Porque esta es una agenda de derechos humanos y al final se trata de las personas. Y si no se trata de las personas, el desarrollo no tiene sentido. Y si no somos capaces de repensar la sostenibilidad, pues tampoco. Entonces, sabemos que de esta mesa y de esta conversación y de las dudas, pero sobre todo de las experiencias y de las ideas que ustedes tengan, puede salir mucho del camino a cómo hacemos eso que parece como muy lejano y muy etéreo y a veces poético y narrativo, cómo lo convertimos casi en un kit de herramientas prácticas para que la realidad del desarrollo local pues sea nuestra realidad de cada día. Algo así. Muchas gracias, de verdad. Vamos a pasar con el siguiente punto de la agenda y es justamente para que conozcan un poco más esta propuesta de serie de capacitaciones. Como lo comentaba Helge, esta es la primera de una serie de capacitaciones, o más que capacitaciones podríamos plantearlo en los términos en lo que decía Paulina, con un primero de los intercambios, ¿no?, sobre esta materia de cómo instrumentar o implementar la Agenda 2030 en sus estados. Para ello, Karina Blanco, ella es asesora técnica para el proyecto Agenda 2030 de la GIZ, es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y maestra en desarrollo en el desarrollo de la London School of Economics. Nos va a platicar un poco en qué consiste esta serie de capacitaciones. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto tenerlos el día de hoy aquí. Les agradecemos mucho a todos aquellos que han tomado vuelos, camiones y demás para acompañarnos en esta mañana, en esta primera sesión de capacitación sobre la instrumentación de la Agenda 2030. Y bueno, básicamente lo que quiero compartirles es brevemente por qué estamos aquí y en el marco de qué se inserta esta serie de capacitaciones. Ya lo comentaba hace unos momentos Helge, el objetivo de esta capacitación y de las subsecuentes que tendrán lugar en los próximos meses es un poco darles un acompañamiento y brindarles las herramientas para que ustedes puedan lograr hacer esa alineación de la planeación, del monitoreo y de la presupuestación a la Agenda 2030. En ese sentido, sabemos que el gran desafío que enfrentamos ahora que los andamiajes institucionales están en su lugar, los llamados OSIs, pues el desafío será volverlos operativos, ¿no? Que no únicamente se quede en la foto, sino echarlos a andar. Estas sesiones de capacitación están estructuradas en 5 ejes temáticos. El día de hoy será una sesión meramente introductoria, quizá el contenido no entrará en tanto detalle, pero esperamos que a lo largo de las siguientes capacitaciones podamos ver de manera muy aterrizada qué implica una alineación de la planeación, qué implica pensar en presupuesto con Agenda 2030. Este tipo de cuestiones se abordarán a lo largo de 5 sesiones. El día de hoy, como todos ustedes saben, será meramente introductorio. En la segunda sesión abordaremos el tema de planeación y monitoreo. En la tercera sesión esperamos poder llegar a definir junto con ustedes cuáles son las áreas de política pública prioritaria en las que consideran que se deberá aunar y fortalecer las capacidades institucionales para echar a andar la Agenda 2030. En una cuarta sesión hablaremos del tema de la presupuestación y de la movilización de recursos para el financiamiento del desarrollo sostenible. Y en una quinta sesión, la cual tendrá lugar aproximadamente hacia finales del mes de abril, esperamos poder platicar con ustedes temas prácticos, es decir, aquellas administraciones entrantes quizá tengan un interés particular en ver cómo podrán alinear sus planes estatales de desarrollo a la Agenda 2030, pero aquellas administraciones que aún tienen un camino por delante quizá querrán pensar cómo podrán movilizar recursos para poder echar a andar aquella planeación y poder poner toda la maquinaria del Estado en beneficio de la Agenda 2030. Para concluir esta breve intervención, solo quisiera señalar que los propósitos del día de hoy están aterrizados en poder transversalizar la perspectiva de la Agenda 2030 en los estados. Es decir, esperamos que el día de hoy ustedes se vayan con una visión más clara de qué implica pensar la Agenda 2030 desde las competencias del Estado. Asimismo, queremos presentar orientaciones concretas en cómo se aterrizan y se materializan los principios rectores de la Agenda en la práctica. Finalmente, daremos algunas orientaciones también en materia de armonización de los principios y de los objetivos a las prioridades y a la visión de desarrollo que tiene cada uno de los estados. Nuevamente, les agradezco mucho su presencia, siéntanse en su casa, sean bienvenidos y sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro moderador Francisco Padrón. Muchas gracias.
Muchas gracias. Como ven, aquí es ambiciosa la agenda, pero sobre todo quisiera que lo plantearan como una oportunidad de empezar a conversar, ya lo comentaba Paulina, no es el inicio de la conversación, afortunadamente es una conversación más larga, pero que sea una conversación fructífera en el sentido de cambiar experiencias, ideas, conocimientos y demás, ¿no? Entonces la agenda que les proponemos, bueno, los resultados que esperamos tener al final de este día, perdón, es que en principio podamos identificar de parte de ustedes cuáles son los principales desafíos, o sea, cuáles son los desafíos institucionales que tendrían para instrumentar esta agenda en sus estados. O sea, que conozcamos de ustedes por dónde estarían los más grandes retos. Por otro lado, también cómo poder arrancar o incidir en que se haga operativo pues, estos OSIs o organismos de seguimiento e instrumentación. Y por último, es que también es un objetivo importante, es que empecemos a crear una red, por así decirlo, donde pueda haber mayores intercambios entre estados, donde la experiencia ganada por un estado pueda ser compartida por otro y que podamos juntos ir pensando y diseñando esto que puede ser, como lo comentaba Paulina, una revolución en el desarrollo sostenible. Entonces, estos son los resultados esperados de la sesión. Para ello les proponemos la siguiente agenda. Algunos tienen por ahí una versión detallada, pero en términos generales se trata de lo siguiente. Primero van a conocer ustedes justamente esta relación entre la Agenda 2030 y el ámbito subnacional, ¿no? O sea, ¿qué les toca a los estados o cómo los estados pueden colaborar junto con los municipios para que la Agenda 2030 pueda instrumentarse? Después vamos a ver algunas perspectivas también de cómo transversalizar y focalizar, digamos, la Agenda 2030 en los estados. Eso va a ser, digamos, en el primer punto de nuestra agenda. Y después el siguiente punto será este panel de discusión, donde va a ser muy interesante este panel de discusión, porque tendrán ustedes oportunidad de ver casos específicos, casos concretos y prácticos de cómo hay algunos estados o algunas situaciones donde se han incorporado estos tres principios rectores de la Agenda 2030, ¿no? Este principio primero de la integralidad, el segundo principio de no dejar a nadie atrás y el tercer principio de hacerlo de manera conjunta, de manera colaborativa, ¿no? A partir de instancias multiactor. Entonces van a haber casos prácticos al respecto. Esto va a ser, digamos, el segundo punto de nuestra agenda, y el tercer punto de nuestra agenda es un ejercicio práctico donde como queremos que ustedes puedan también conversar con sus pares y demás sobre cuáles son desde su perspectiva los principales desafíos, cuáles son los desafíos que como instituciones van a tener que enfrentar para poder instrumentar esto en sus estados, ¿no? Entonces eso sería lo que sería la mañana. La comida está programada para las 2 de la tarde y con la grata sorpresa de que va a ser con vista no al mar, pero sí va a ser con vista al Ángel de la Independencia para que se inspiren en la grandeza, se inspiren en la posibilidad de transformar a nuestro país. Entonces, eso va a ser en la comida, va a ser a las 2 de la tarde, va a ser en una terraza aquí de este hotel, y después de la comida, a las 15:15, vamos a regresar a 2 presentaciones más sobre cómo, de alguna manera, armonizar esta visión estratégica del desarrollo de los estados, cómo alinearlo mejor. Después va a haber nos van a compartir, aquí Miguel Chávez nos va a compartir algunos hallazgos preliminares de un estudio sobre competencias estatales, y después va a haber un ejercicio práctico también que tiene que ver con la identificación de los ODS y desde su perspectiva, desde la perspectiva de sus estados, en cuáles creen que ustedes tienen mayor incidencia. Pero también aquí va a ser interesante porque va a ser una oportunidad para ver cuáles son las fortalezas que ustedes tienen como estados, las buenas prácticas o las buenas experiencias que podrían compartir con otros. Ya nos hacía la referencia Valeria de los casos de Zacatecas y de Puebla, o sea, en qué objetivos de desarrollo sostenible son los campeones, ¿no? Y que podrían ser los mentores de otros estados para avanzar al respecto, en el sentido de cuáles son sus fortalezas, pero también, por otro lado, queremos que nos compartan dónde creen que ustedes necesitan más asesoría, acompañamiento, desarrollo de capacidades, por dónde estarían sus debilidades. Entonces, eso sería justo un poco antes de terminar, y la idea es que terminemos a las 6 de la tarde el día de hoy. Entonces, para esto, digamos, para cumplir con esta ambiciosa agenda, nos atrevemos a proponerles los siguientes principios. Principios de convivencia, ¿para qué? Para que esta conversación, este intercambio, sea lo más fructífero posible, ¿no? Entonces, el primero de ellos es que todas y todos participen. Es decir, ya lo veía también Valeria, de que hay estados que están incorporándose a este tema, pero eso no quiere decir que antes no hayan trabajado en ello. Ya lo decía Paulina, son viejos temas, pero es ahora una manera distinta de verlos y de abordarlos. Entonces, y les invitamos a que todas y todos participen, ya sea con su experiencia, con sus preguntas y demás.
Segundo principio, escuchar atentamente, y no solamente en este caso a mí o a quien está exponiendo, sino escuchar también a los demás, escuchar con atención. No quisimos poner aquí como, escucha como si tu vida dependiera de ello, porque iban a decir, ¿a qué dramático se puso en viernes? ¿No? O sea, entonces, bueno, vamos a dejarlo así como que escucha atentamente. Siguiente, comentarios breves y constructivos, tratar de que parece que tenemos muchas horas, pero no tenemos muchas, somos muchos y muchas, entonces vale la pena que vayamos al punto, ¿no? Después, otra invitación es a crear un ambiente de confianza. Dicen los que saben que la innovación y el aprendizaje se puede dar cuando estás en un ambiente de confianza, cuando compartes algo y sabes que no vas a ser juzgado o criticado por ello. Entonces, y eso solo lo podemos hacer juntos, o sea, que todos intentemos que el otro se sienta a gusto y confiado de compartir, porque a veces habrá que compartir los grandes logros, las grandes hazañas que nos llenan de orgullo, pero también algunas otras cosas que a lo mejor no nos llenan tanto de orgullo, pero que son fuente de aprendizaje importante. Entonces, la invitación a crear un ambiente de confianza. Después, el otro sería levantar la mano para pedir la palabra. O sea, entiendo que es un tema que a muchos de ustedes y a nosotros nos apasiona, pero no esperemos a levantar el tono de voz para ganar la palabra, sino levantemos la mano y ya sea un servidor o Julia, que va a ser la otra moderadora, les asignaremos la palabra. Y también cuando estemos trabajando en los ejercicios prácticos, trabajar en pequeños grupos, y ahí también les pediremos que se levanten la mano para pedir la palabra. Entonces, estos son los principios. No sé, si están de acuerdo, les pediría que levantaran la mano, nada más como señal para que me ayudaran a cumplirlos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Sí? ¿Paulina, de acuerdo? ¿Sí? Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Allá al fondo también? Sí, muy bien, gracias. Entonces, vamos a pasar con quiénes estamos en la sala. Ustedes, tenemos aquí en la sala representantes de distintos estados. Vamos a ver quiénes están. Les pediría para esta presentación que se pongan de pie. Muchos de ustedes tienen un pequeño gafete, es pequeño porque es minimalista, pero no, porque queríamos ahorrar, entonces por eso es chiquitito. Pero si se fijan, estos gafetes son muy traviesos, se voltean a la primera de cambios. Entonces, como son muy traviesos, yo les sugiero lo siguiente, que en la parte de atrás pongan el nombre con el que quieren ser llamados, ¿no? Por ejemplo, yo me llamo Francisco, a mí no me dieron gafete, no me tocó, pero bueno, tengo una etiqueta que dice Francisco, entonces pongan en la parte de atrás cuál es su nombre. Por ejemplo, ¿tu nombre cuál es? ¿Cómo? Érico. Entonces él pondría en letras grandes Érico, ¿no? Nada más para que si se voltea de repente ya. Y eso es también una manera de ir creando un ambiente de confianza, justamente. Entonces por ahí tienen marcadores en las mesas, aquí tienen marcadores que no son souvenir, ¿no? O sea, son para usarse, entonces pueden utilizar ahí marcadores para poner su nombre. Y vamos a hacer la dinámica es la siguiente. Vamos a ir marcando un estado y los que vengan de ese estado se ponen de pie y nos dicen, pues soy Érico, soy Valeria, o sea, que rápidamente, ¿no? Para hacer una ronda rápida de quiénes estamos por aquí. Entonces, ¿quiénes vienen del parte del estado de Sonora? ¿No han llegado? Bueno. ¿Quiénes vienen de, Sonora? ¿Quiénes vienen de Chihuahua? Con tu nombre, por favor, rápidamente. Ok, Luis. Entonces, ¿cómo quieres ser llamado? Luis, ¿no? Ok, bien, Luis. Después, de parte de Baja California Sur, ¿quién viene de Baja California Sur? Muy bien, Jesús, bienvenido. Después de Durango, ¿quién viene de Durango? Bienvenido, Francisco. ¿Allá más vienen dos de Durango? ¿Quién más? Francisco y Francisco, estamos aquí el trío completo. Después, ¿quién más allá? Sergio, bienvenidos entonces, amigos de Durango. Después, vamos a ver qué otro estado está de Baja California. Bienvenido, Eduardo. Después vamos a ver de Coahuila. ¿Quién viene de Coahuila? Fili, muy bien, Fili, gracias. Entonces, ¿quién viene de Nuevo León? Ajá. Guillermo, muy bien, Memo. ¿Y allá al fondo? ¿También vienen de Nuevo León? Hola. No, nosotros venimos de la crisis. Ok, como los vi de pie, por eso pensé que ya querían convertirse en neoleonenses, ¿no? O regias o una cosa así. Bien, entonces vamos a ver, ¿quién viene de Zacatecas? Pablo, muy bien, gracias Pablo. ¿Quién viene de San Luis Potosí? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Humberto. ¿Quién viene de Colima?
De Nayarit, perdón. Nayarit. Luis Zamora, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. Bienvenido, Luis. Reina González, de la Secretaría de Planeación. Bienvenida, Reina. Bienvenidos ambos. ¿Quién viene de Jalisco? Rogelio Campos, Ujú. Santiago Ruiz, Muy bien, bienvenidos a las tres. ¿Quién viene de Aguascalientes? Por favor. y Eugenia Herrera. Bienvenidos, Carlos y Eugenio. ¿Quién viene de Guanajuato? Ujú. Bienvenidos a ambos, ¿no? Gracias. Después, ¿quién viene de Colima? Ahora sí, Valeria y Miguel. Ahora sí. Va, por favor. Bueno, Valeria Pérez, secretaria de Desarrollo Social. Muy bien, gracias Miguel y Valeria. Después, vale, muy bien. ¿De Michoacán? ¿Quién viene de Michoacán? Buenos días, Luciano Robet, director del Instituto de Planeación. Bienvenido, Luciano. Jorge, bienvenido. Después, de Querétaro, ¿quién viene de Querétaro? No ha llegado. ¿Quién viene de Hidalgo? Por favor. Bienvenida, Denise. Bienvenidos. Después, ¿quién viene del Estado de México? Sí, Érico y Alejandro Gómez, Alejandro. Okay. Después. Elco Flores, servidor de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Después, ¿quién viene de Tlaxcala? No ha llegado. ¿Quién viene de Puebla? Por favor. Buen día, Dulce María Ruiz, oficina del gobernador. Dulce María, bienvenida. Raúl Escobar. Raúl, bienvenido. Arturo, bienvenido. Entonces, ¿quién viene de Veracruz? Por favor. Guillermina y Anayansi, de la Oficina de Programa de Gobierno del Estado de Veracruz. Bienvenidas, Ana Yancy. Después, ¿quién viene de Guerrero? Hola, buenos días, Lorena Salgado, de la Secretaría de Planeación. Bienvenida. Después, ¿quién viene de aquí, de la Ciudad de México? Representando al gobierno de la ciudad. Creo que les quedó muy lejos. Entonces, ¿de Oaxaca? Sí. María Fernanda Elías, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Bienvenida, María Fernanda. Sergio, bienvenido. Muy bien, bienvenida, Blanca. Muchas gracias. ¿Quién viene de Campeche? Ramón Arredondo, de la Secretaría de Planeación. Muchas gracias, Ramón, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Entonces, ¿quién viene de Quintana Roo? Javier de Nueva, Finanzas y Planeación. Wow, se vino todo el equipo completo ahí, dejaron vacía la ciudad, pero por allá, ¿quiénes vienen? De Quintana Roo, todos ustedes, ¿sí? Por favor. Lidia, ajá. Erika, bienvenida. Bienvenido, Francisco. Sí. Muchas gracias. Muy bien, Eduardo, bienvenido. Pues entonces, estamos de Yucatán. ¿Quién viene de Yucatán? Por favor. Rafa, muy bien. Ok. Ok, bienvenidos todos. Entonces, bueno, perdón, entonces, si se fijan, tenemos una muy buena representación, hay un buen número de estados aquí presentes, tenemos más o menos, hay, digamos, mujeres, hay hombres también, a lo mejor no está tan equilibrado, pero tenemos una representación buena, y también lo que quiero comentarles es que si ustedes se registraron, y si ustedes no tienen inconveniente, vamos a hacer una lista de participantes donde esté al menos el nombre y su correo electrónico para que puedan ustedes comunicarse unos con otros directamente, ¿no? O sea, si hay alguno de ustedes que no quisiera estar en esa lista, simplemente nos dice y lo removemos para que no haya problema, pero el punto, como lo comentábamos antes, es también ir creando como una red de especialistas, de funcionarios que están trabajando en el tema y probablemente los problemas que alguien ya tuvo en algún estado, lo está teniendo otro en otro estado y él ya vio una manera de resolverlo. No necesariamente tiene que ser la misma solución, pero probablemente puede darle ideas de cómo enfrentar esos problemas.